El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es aquel de cual dice el Señor hoy que se le debe temer? Porque tiene la capacidad de matar el cuerpo y también matar el alma, incluso llevarlo a la ajena. El pecado. El pecado es el enemigo más brutal, más terrible, más espantoso, porque no solamente tiene capacidad de matar la gracia de Dios en el alma, que es la vida misma, sino incluso de matar el cuerpo. Y hay que tenerle mucho miedo. De hecho, uno se lo escuchaba a los abuelos, que nunca, o a los padres, que nunca nos vaya a coger el juicio de Dios en pecado grave, en pecado voluntario, en un pecado verdaderamente que ofende la gracia, la vida misma de Dios en el alma. Era este dolor de Jesús con los fariseos, que externamente se mostraban como buenos, como santos, como limpios, como puros, como humildes, como coherentes, como hombres capaces de hacer juicio frente a las personas y las cosas, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Y la misericordia, el amor del Señor vino para evidenciarle su maldad, pero su maldad se fue convirtiendo en algo más terrible, más espantoso y más grande, porque ante la verdad que vino a confrontarlos para salvarlos, ellos se endurecieron. Y por eso la advertencia del Señor hoy en el Evangelio de cuidarse de esa levadura. Una levadura que internamente destruye, acaba, mata el alma, mata la vida, mata la posibilidad de una comunión serena,
pacífica, alegre, libre con el Señor, y externamente se abre a la comunión con el mundo, con el mal, con el pecado, porque son muy fáciles las relaciones con el mundo cuando se vive la corrupción interna. Sencillamente el hombre, cuando está corrompido internamente, intenta buscar pactos con el mundo porque necesita esa justificación externa, necesita esa justificación de los hombres, necesita esa aceptación externa. Y fue por lo que se preocuparon precisamente muchos de los fariseos, ser aceptados externamente. Pero la verdad vino a mostrarles otra cosa. La moral cristiana siempre apunta al cambio interior, a la verdad del corazón, a la sinceridad interna, primero con Dios y con nosotros mismos y después con los demás. Por eso el Salmo hoy lo dice claramente: dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Presentarse uno ante Dios y ante los hombres sin pecado, sin maldad, sin necesidad de purificación, sin necesidad de renovación, sin necesidad de cambio. Presentarse uno ante los hombres como perfecto, como juez, como humilde sin serlo, es algo que nos puede llevar a destinos y futuros muy desastrosos. Ante el Señor reconocí mi culpa. Dios no nos está mandando a desvelar nuestro pecado y pedirle a los reyes, a los poderosos de esta tierra, a los jueces de este mundo que nos absuelvan. Pero lamentablemente es en lo que resultamos terminando casi siempre, buscando la absolución y la justificación de los hombres, la aceptación de ellos, cuando hoy nos lo dice claramente San Pablo en la carta a los Romanos, que Abraham fue grande porque no buscó justificación de nadie en esta tierra, buscó la justificación solamente en el Señor, buscó a Dios porque solamente el Señor justifica, nadie más. Ni siquiera los santos se quisieron poner en esa tarea, porque ellos mismos sabían que no eran omniscientes y que ellos mismos eran susceptibles al error. El único omnisciente es Dios. Cuando a Jesús le presentan la mujer adúltera, la ponen a sus pies y le dicen: aquí te traímos a esta mujer que fue sorprendida en infragante adulterio. La ley dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Para ponerlo a prueba. Ya llevaban hipocresía, porque ellos no llevaban una intención sana. No se la llevaron para que él la justificara, la llevaron con otra intención, de provocar al Señor, de alterarlo, de irritarlo, de buscar descomponerlo, porque eso hacían los fariseos. Y el Señor se inclina al piso y con el dedo comienza a escribir en el piso. ¿Qué escribiría allí el Señor? El autor sagrado no nos dice qué escribió, pero sería hasta muy fácil deducirlo, porque Cristo teniendo la naturaleza divina, era omnisciente y conocía muy bien lo que había en sus corazones. Ahí comenzó a desvelar toda la corrupción que ellos tenían guardada. Y el que se sienta libre de pecado, que juzgue, que señale, que tire la piedra, que condene. Y no fueron capaces. Como cobardes, completos cobardes, tiraron la piedra, pero al lado de sus pies, y se fueron. Porque cuando uno vive en la mentira,
uno no es capaz de soportar la verdad. Cuando uno está en el error, no la soporta, la odia, le fastidia, le incomoda, le irrita. No es capaz, no son compatibles. Hay desprecio, hay rechazo. Y se devuelven. Y se van. Es bueno en un tiempo como estos ponernos ante la justicia de la verdad de Dios, no ante la justicia de la verdad de los hombres, por muy santos que parezcan, por muy buenos que parezcan. No es saludable, porque el hipócrita o sabe adular o sabe condenar. El hipócrita sabe disimular los errores porque disimula el suyo también. El hipócrita pasa por alto el pecado externo porque pasa por alto también su propia culpa y su pecado. Pero no es como el salmista. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Esta es la descripción de lo que hizo Abraham. Abraham se puso como injusto ante el Señor. ¿Y qué encontró Abraham? La justificación del Señor. La Sagrada Escritura no tiene reparo en decirnos que Abraham venía de Ur de Caldea y que Dios le dijo que saliera y dejara esa tierra, porque era tierra pagana y porque ellos frecuentaban otros dioses. No crean que el pasado de Abraham fue un pasado muy inmaculado, sin tacha, no. Fue un pasado en la maldad y en el error, pero encontró a quien confesarle el pecado y quien lo justificara verdaderamente. Nunca busquemos la justificación humana porque nos va muy mal. Busquemos la justificación de Dios reconociendo como el publicano. Y no era para que lo vieran que era humilde, ¿sí? Publicano no se puso a mirar a ver si había bastante gente por ahí. Miró en el templo a ver que hubiera bastante gente, que se dieran cuenta del acto externo, bueno, ni externo porque era un acto interno, no, mira, ante Dios, solo ante Dios. Y se quedó afuera y se daba golpes de pecho. Hay ciertos arrepentimientos externos que son solamente para que nos vean. Y entre más gente haya viendo, mayores golpes para que vean, y bien duro para que lo sientan. ¿Ante quién buscamos la justificación nosotros? Es solo ante Dios. El hermano Gustavo en esta mañana en la lección citaba uno de los puntos que San Ignacio precisamente pone ante el tema de la muerte, ¿sí? Para verme ante Dios como estoy y ante el juicio. Y lo hace precisamente San Ignacio, creo que es en la meditación de los pecados, para ver nuestro estado interior, cómo estoy y a la hora de tomar decisiones, cómo estoy delante de Dios. Y ante el momento del juicio, porque vamos a estar solos. Ahí no van a estar los que nos decían que éramos santos, que éramos los mejores, que eran los más buenos, no. Solo ante la verdad de Dios. Y por eso Cristo, con la promesa del Espíritu Santo, quiso adelantarnos ese juicio. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad será Él quien los convenza en todo lo referente al pecado. Es que no hay ningún ser humano que tenga la habilidad, no tiene la habilidad para decirnos cómo está nuestra alma. Solo es el Espíritu Santo, solo es la verdad de Dios, y eso sucede cuando oramos, cuando buscamos al Señor intensamente en la oración
y lo buscamos sinceramente a Él. Cuando perdemos nuestro tiempo buscando la aceptación, el agrado, la calificación de los hombres, nos alejamos cada vez más del juicio de Dios y no vamos a ver el estado original de nuestra vida, el estado verdadero. No vamos a tener la posibilidad de ser iluminados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos orar porque lo necesitamos para vernos delante de el Señor. Y ojalá nuestra oración no sea para que la vean los demás, porque entonces perderíamos nuestra paga y seríamos, como dice el Señor en el Evangelio, no hagáis como los paganos cuando oren, que les gusta con largas recitaciones hacer pensar que están orando. Es ante el Señor que nos debemos colocar. Y por eso ese juicio de Dios es tan bonito, porque nos libera también de los juicios injustos de los hombres. Cuando uno está ante Dios ya no le debe importar qué piensan o no piensan de uno, qué dicen o no dicen de uno, eso no importa, eso no vale la pena porque eso no es lo que justifica. Uno no tiene que estar hambriento mirando a ver qué le parece a este de mí, qué no le parece, qué piensa, no importa. Eso ya no importa en la vida de Dios, en el camino de fe. Solo importa lo que piensa Dios de mí. Solo importa lo que Dios ve en mí. Solo importa lo que siente Dios por mí. Eso es lo único que importa. No importa lo que piensen los demás. No vale la pena. Solo vale la pena el juicio del Señor. Eso es lo único que vale la pena. Y por eso el justo vivirá por la fe. Si nosotros nos ponemos a pensar y a buscar la aceptación de los hombres, nos enfermamos. Nos hacemos daño y se lo hacemos a los demás también. Porque un enfermo enferma a los demás. Un corazón herido hiere a los demás. Un corazón ciego desvía a los demás también. Un corazón hipócrita hace hipócritas a los demás. No hay libertad más grande que cuando nos ponemos ante el juicio de Dios. Yo recuerdo desde pequeño, por culpa mía, no de nadie, error mío, me fui haciendo dependiente del juicio de los demás y llegó un momento en mi vida que me sentía en el mismísimo infierno, hasta creí que el infierno ni siquiera me lo merecía. Y un día me encontré con la mirada del Señor y esa mirada me salvó de toda esa cantidad de juicios perversos y dañinos. Y esa mirada del Señor me enseñó que no podía prestarle atención al juicio de los hombres, porque era un juicio equivocado, porque era un juicio imperfecto, y que solo su juicio era claro, su juicio era verdadero, su juicio era recto, su juicio era leal. Y desde ese día comencé a experimentar la libertad más grande de mi vida. Ni siquiera le prestes atención a lo que el diablo piensa de ti, ni le hagas caso, ni lo escuches. Ayer alguien me hacía una pregunta, la gente está muy confundida. Me dijo: padre, ¿los laicos pueden hacer oración de liberación? Hay un documento de la Iglesia en la Congregación de la Doctrina de la Fe, una carta que escribe el cardenal Joseph Ratzinger, no recuerdo en este año, dando respuesta precisamente a esa duda que le hacen a la congregación, y se la escribe a los obispos. Y digo esto porque me encontré un comentario en la conferencia episcopal sobre esto, de cómo a veces en oraciones de liberación se insta al diablo a hablar. Y es un mentiroso. Jesús nos dijo en el Evangelio que es un mentiroso. Es un mentiroso. Y precisamente en esta carta advierte el cardenal Joseph Ratzinger de la Congregación de la Doctrina de la Fe por qué los laicos
no pueden dirigir este tipo de personas, ni este tipo de oraciones, ni hacerlas por lo terrible que es el demonio. Pero está ahí, de la iglesia. Yo le mandé el documento. Seguramente esa persona está escuchando la homilía, la va a escuchar. Le mandé el documento para que lo leyera. Nosotros no podemos ponernos a jugar con candela, como le decían a uno. Ni al diablo no lo podemos escuchar. De ninguna manera. Ni siquiera cuando nos habla mentiras y nos quiere confundir a nosotros, empieza diciéndonos lo que no somos, lo que Dios no piensa de nosotros. Nos piensa decir incluso cómo nos ve Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. La gente está muy confundida. ¿Y saben por qué estamos tan confundidos? Porque no estamos escuchando al Señor, estamos escuchando otras voces. Padre, pero tiene palabra de Dios. Sí, cuando el demonio tentó a Jesús en el desierto, también le citó 3 textos, 2 del Deuteronomio y 1 del Salmo 91. Y se los citó muy bien citados. Cuando los herejes se pervirtieron, hicieron pervertir a muchos, también citaban la tradición de la iglesia y la citaban bien citada. Cuando Lutero se perdió e hizo perder a muchos, también citaba el magisterio de la iglesia y se lo sabía muy bien. La lectura de la palabra del Señor tiene que estar acompañada por la oración de un corazón que está buscando rectamente la verdad, no para vanidad ni orgullo, sino para poder encontrar al Señor. La rectitud de corazón se basa en eso. Cuando yo estoy buscando a Dios, solo a Él, quiero encontrarme con Él, no quiero encontrar otra cosa. Quiero saber quién es Dios. Por eso Santa Teresita le decía: te amo por ser quien eres, porque ella no le interesaba lo que hacía el Señor, sino quién era Él, en esencia. Cuando uno comienza a buscar al Señor por intereses, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo utiliza como medio y no lo está buscando como fin. Vengo a la misa porque necesito ganarme una rifa. Vengo a la misa porque necesito obtener un título universitario, qué sé yo. Vengo a la misa porque necesito ganar un examen. Vengo a la misa porque necesito a ver si consigo una casa. Vengo a la misa para ver si de pronto me llega una platica que necesito. Vengo a la misa a ver si de pronto el Señor nos regala estar con esta persona, ¿no? Como medio para conseguir cosas. Utilizamos la Eucaristía como medio para conseguir cosas. ¿Para quién? Para mí. Pero no venimos a la Eucaristía muchas veces buscándolo como fin. Señor, porque te quiero ver, te quiero encontrar, quiero saber quién eres. Cuando uno busca al Señor, utiliza al Señor como medio, ¿sabe quién le sale al paso? Para engañarlo a uno. Y le hace creer que es Dios el que le está dando todo eso. El demonio. Porque él tiene la capacidad de hacer eso. Dios revela sus signos externos precisamente para que lo descubramos a Él. Para que lo encontremos a Él como esencia, como verdad, como lo que Él es. Y por eso nosotros tenemos que venir como el salmista ante el Señor y buscar al Señor porque Él es el Señor. En un tiempo como esto nosotros nos podemos dejar
engañar. Por eso es importante liberar cada día más con la palabra del Señor, con la fuerza que brota de los sacramentos y sobre todo de la Eucaristía, donde está el don del Espíritu Santo, de todo juicio desordenado, principalmente de los nuestros, luego de los del demonio y luego de los demás. Porque cuando uno está en el error, esto es como una llamita, ¿sí? Esa llamita está prendida y apenas el diablo se da cuenta que esa llamita está prendida, va y trae paja para que arda. Entonces hay gente que está en el error y cree que es Dios y dice, Padre, pero eso me encontré con esta persona y está en un error, pero cree que es Dios el que le está impulsando a eso. Me encontré con esta persona, Padre, y piensa lo mismo que pienso yo. Qué delicado. Porque si estás en un error, ¿qué significa? Satanás está valiendo ahí esa pajita para que arda más el fuego. Es como lo que está pasando hoy en la iglesia en torno al Papa Francisco. A mucha gente se le dio por pensar que el Papa no es el Papa. ¿Y tú de dónde saliste con eso? No, Padre, eso fue el Señor. Eso fue el Señor que me puso eso. ¿Y por qué dices que fue el Señor? Padre, porque yo lo siento en mi corazón. Ay, ¿tú lo sientes? O sea que el juicio está basado en lo que tú sientes, Dios mío santo. Tú lo sientes. Padre, y enseguida me encontré con una persona, yo no la estaba buscando. Y resulta que piensa lo mismo que yo. Listo, ya se dio cuenta el demonio y te va a poner más por ahí, para que arda. Y te resulta indisponiendo interiormente. Y por ahí se mete. La indisposición contra cualquier prójimo solo la pone Satanás, nadie más. Es el diablo. Dios no nos indispone frente a nadie. Y si alguien está en un error, lo primero que hace es ponernos a orar por esas personas. Nos mueve a compasión, no a juzgar, a orar. No a condenar, a orar. Eso lo hace Dios, eso lo hace el Espíritu Santo, lo demás lo hace el diablo. Eso es de Satanás, porque él sabe cómo va alejando las almas de la gracia de Dios. Y por eso hay una cantidad de gente que tiene odio, que ya no solamente está prevenida, no, ya se le ha convertido hasta en odio, en rabia. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a colocar esos sentimientos? Jamás. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso viene del demonio. El gran problema que estamos teniendo hoy en la iglesia es que es una pelea contra la verdad y no queremos reconocer que hemos fallado. Dios tiene un objetivo, que cada uno haga lo que hizo el salmista. Ante el Señor reconocí mi culpa, pero no, es que la culpa la tienen allá. Miren, yo estoy así ¿no? Por culpa de ese, por culpa de este otro, por culpa de esto. Así estoy yo, por culpa de esto. Siempre es allá, no acá. O sea que tú eres un santo, una santa. ¿Y porque estás aquí? Deberías estar en el cielo, canonizado y canonizada allá. No, los culpables allá. Aquí no hay ninguna culpa. ¿Ustedes se imaginan a qué le sabe la Eucaristía a una persona que llega así? No le sabe a nada. Nada. Porque este banquete está hecho para pecadores arrepentidos, ¿sí? Para culpables arrepentidos, no para gente justa. Para gente que ya está de canonizar, no.
Este banquete está preparado para personas que no saben nada, que necesitan conocer la verdad. Para los que saben, son muy inteligentes, se la saben todas. No sirve este banquete, para eso no sirve. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las revelaste a gente entendida y sensata. Se las revelaste a gente sencilla. Así te ha parecido bien, Padre. Ha sido de tu agrado. ¿Por qué no nos da la llave para experimentar las grandezas del amor de Dios en la Eucaristía? Es el reconocimiento de nuestra pobreza, hacernos pobres. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Él sí sabe de todo. Y la Eucaristía es la fuente de la sabiduría. Miren, es tan tremendo hoy dentro de la iglesia que peleamos contra nuestra verdad, que la vida sacerdotal en gran parte está envuelta en pecado, y no pecados, escándalos y delitos. ¿Qué pasó con los abusos a menores de parte de sacerdotes? ¿Y por qué, que fue un escándalo muy grande, el Papa pidió la renuncia, el Papa Francisco, de muchos obispos? Vino la falta del sacerdote, se dio cuenta el obispo, que nadie se vaya a dar cuenta. Movámoslo a otro lugar, que nadie, ya, esto aquí echémosle, empavonémoslo para que nadie se dé cuenta. ¿Y qué dice la palabra del Señor hoy? Que no hay nada tan oculto que no llegue a saberse. Es que la verdad, miren, si nosotros nos ponemos a esconder nuestros delitos y buscamos quien nos lo esconda, la verdad los va a evidenciar. Los va a sacar, porque contra eso no se pelea. Y una persona que está en pecado grave es una persona ciega. Es una persona sin autoridad moral para juzgar, para ver. No tiene capacidad de hacer juicio, perdió la cabeza. Perdió toda capacidad de luz reflexiva, porque todo lo va a ver bajo esa lupa del pecado. ¿Y cómo lo va a ver todo bajo esa lupa del pecado oscuro? No tiene autoridad moral de ningún tipo, hasta que no se haga lo del salmista. Ante el Señor reconocí mi culpa, porque lo único que nos limpia es la justificación de Dios, nada más. Una persona enferma, que no ha encontrado solución para sus heridas en el médico divino que es el Señor, es una persona sin autoridad para proponer sanación, para proponer alivio. No la tiene, porque no ha encontrado la curación. Imagínense ustedes una persona que tiene una gangrena en un pie y ve a otra que tiene otra gangrena menor que la de él y decirle, vea, yo conozco el remedio para eso. ¿Le va a creer la otra cuando le ve el pie casi podrido? Y si ese remedio es tan bueno, ¿por qué no te ha sanado? Es que somos buenos, a mí me ha servido esto, pero estás enfermo todavía. ¿Te sirvió de verdad? ¿Te sirve de verdad? Mira, yo te recomiendo esto que a mí me ha servido. Y enfermo, ¿no se ha podido curar de eso? No podemos ser así en la iglesia. Primero hay que buscar la sanación. Por eso en Abraham fueron justificados todos, porque cuando él recibió la justificación de Dios, sabía que era eso. Y pudo transmitir esa justicia de Dios. Pero no podemos pelear encubriendo. Eso pasó en la iglesia, pasan esas cosas. Sacerdotes encubriendo cosas. No. Si fallé y le pido perdón al Señor. Y si tengo que reparar pidiéndole perdón a los demás, lo hago. Y no hay problema. Eso lo premia el Señor. Lo premia con su justicia, con su amor, su misericordia.
Pero hay que caer a los pies del Señor. Porque la soberbia nos lleva al infierno. Y nos hace experimentar ese infierno ya aquí en la tierra. Y eso es muy tormentoso. Eso es muy amargo. Imagínese una persona que cae constantemente en faltas de impureza y no ha podido salir de eso, pecados de lujuria, diciéndole a otra cómo debe vivir santamente, diciéndole a otra cómo se debe comportar. La persona no tiene autoridad moral para orar ni para aconsejar. La perdió porque ni siquiera sabe cómo liberarse de esa esclavitud. No sabe. El que vive en la mentira, el que dice mentiras, ¿cómo le va a decir a otro cómo vivir santamente, cómo vivir la pureza de corazón? ¿Con qué autoridad lo va a hacer si ni siquiera ha podido liberarse de esa falta de la mentira? El que roba, ¿cómo le va a decir al otro? Yo sé cómo ser fiel a los mandamientos, si ni siquiera ha podido liberarse de eso. Por eso San Pablo, cuando experimentó la justificación de Dios, dice: yo, como ni siquiera de mi misma conciencia, si me dejo juzgar, mi juez es el Señor. Cuando uno no encuentra la justicia del Señor, uno se hace un esclavo de uno mismo, del mundo, de los demás, del pecado, de su enfermedad, de sus heridas. Eso es muy terrible, vivir así. Y los que nos ponemos a hacerle caso a personas así, peor todavía. Peor todavía. No. Yo no me voy a pedirle consejos a alguien que yo sé que está enfermo y no ha podido salir de su enfermedad. ¿Para qué? Padre, eso es humildad. No, humildad, venir delante del Señor. Humildad, sacar muchísimo tiempo para venir al Señor y preguntarle a Él. Si alguien me da un consejo y me dice: Padre, usted lo que necesita es ir donde el Señor para que le muestre su error, maravilloso, yo le hago caso. Estupendo. Si alguien me dice: Padre, que me he encontrado personas así, Padre, tiene que orar más, yo digo: ese sí es un buen consejo. Padre, usted tiene que aceptar mi juicio, porque eso es humildad. Padre, no, espérame un segundito, ¿sí? Porque tú y yo tenemos algo en común, y que somos susceptibles al error, ¿sí? Y yo, ¿cómo sé que tú sí me estás aconsejando bien y me estás diciendo la verdad, y que tu consejo es correcto? Padre, sea humilde. Humilde si me mandas para donde el Señor, sí. Humilde si me mandas a escuchar más la palabra de Dios, sí. Humilde si me mandas a ser más dependiente de los sacramentos, sí, perfecto. Pero esos consejos y esas predicaciones que hacen dependiente a las pobres almas del juicio humano, del juicio institucional, eso es terrible. Eso enferma a cualquiera. Eso mata. Por eso dice el Señor: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. A uno lo pueden excluir de cualquier parte. Le pueden quitar la amistad. Le pueden quitar el afecto. Pero mientras uno tenga la justificación del Señor, por reconocer su delito y su pecado delante de Él, está bien, libre, no hay problema. Por eso los santos fueron libres. Incomprendidos hasta en sus mismos círculos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Contaba un padre amigo carmelita, sus mismas hermanas, su misma comunidad. Una heroína, pero era libre porque vivía en la verdad del Señor, justificada por Cristo. San Juan de la Cruz, sus mismos hermanos lo metieron a la cárcel. Y los santos, uno se pone a escuchar la historia de los santos. Papa Benedicto XVI, incomprendido dentro de la misma iglesia. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, él lo cuenta, ¿sí? Los obispos lo juzgaban y le decían, algunos obispos en Colombia: Alfonso, ¿a ti qué te pasó?
Te devolviste a Trento, al medioevo, a ese rigorismo. Y les decía, no, me fui más allá. Me fui al siglo I, a los Hechos de los Apóstoles. Porque es que la palabra de Dios da libertad, justifica. Hacerse uno dependiente del juicio humano. Imagina donde Monseñor Alfonso se hubiera puesto a hacerle caso a esos juicios humanos. ¿Qué hubiera quedado de él? No tuviéramos el testimonio que hoy tenemos de él. Y Dios no hubiera podido realizar las obras que realizó a través de ese hombre. Hacerle caso al juicio humano, al juicio de los hombres, eso es lo más terrible que nos puede pasar. Hacerle caso a consejos de gente enferma que no se ha podido aliviar, que no ha podido encontrar la paz y la libertad en el Señor, que su gozo, su esperanza, su alegría no es el Señor, sino lo que piensen los demás y digan o hagan los demás. Eso no tiene razón de ser. El Señor quiere que nos liberemos de todo eso. Para ser libres nos liberó Cristo. Por las personas que hay que hacer orar, es la mejor ayuda, el acto de caridad más grande que un cristiano puede hacer por otro, el acto de justicia más grande, el acto caritativo de amor más grande por el prójimo, es darle el bien supremo. Darle de lo que a uno le hace falta para vivir. Darle al Señor. Y por eso traer las personas a los pies del Señor es el acto de caridad más grande que podemos hacer. Y de ahí brota espontáneamente, sin buscarlo, la caridad material. Esas personas que comienzan a orar por el prójimo, a traerlo al altar, a traerlo al sagrario, a traerlo al corazón de Cristo, las personas se vuelven lo más caritativas de la vida. Por eso la caridad de los primeros siglos en la iglesia fue tan efectiva. Los pobres no pasaban mayores necesidades, aunque lo sabían, no podían acabar con la pobreza, pero en la iglesia primitiva tenían de todo, ¿sí? Dice en los Hechos de los Apóstoles que nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque los apóstoles dieron ejemplo de eso. Incluso cuando van a decirles a los apóstoles que las viudas de los griegos se están quedando sin atención, que les solucione ese problema, ellos dicen, no está bien que nosotros dejemos lo esencial por dedicarnos a la atención de las mesas. Nombremos otros hombres. ¿Por qué? ¿Qué era lo esencial? Orar, la Eucaristía, la liturgia, por las almas, por la santificación del pueblo. Y eso les brotó una salida dinámica. Vinieron los diáconos. Pero una persona que busca ir a ayudar materialmente, olvidándose del Señor, es una persona que termina muy mal y no termina dando lo que verdaderamente la gente necesita. Por eso, acerquémonos a la oración. Es la justificación de Dios para nosotros. No nos dejemos enfermar. Por tanta gente, pues todos estamos enfermos, pero nuestras enfermedades sabemos quién las cura. No vayamos y nos envolvamos en más contagio y en más enfermedad, que eso no le trae nada de bueno a la iglesia, ni nada de bueno al mundo. ¿Sí? Además, lo que hizo el buen samaritano, que se le aplica a Cristo, fue llevar al enfermo a la posada y dejarlo donde el posadero, que era el Padre Celestial. ¿Sí? Cristo no se quedó con nada para sí, todo se lo entregó al Padre. Y no he perdido ni uno solo de los que tú me entregaste. Nosotros no podemos ir a conquistar almas para nosotros, eso es robo. Ni podemos ir a conquistar almas para instituciones nuestras, eso es robo. A las almas hay que llevarlas a la casa del Padre, porque es el único sitio seguro, hay que llevarlas a Dios. Hay gente que hace apostolados y apostolados para sí. Ni siquiera la iglesia lo hace. Ni siquiera la iglesia católica.
La iglesia sabe que existe, ella sabe que existe para una tarea, llevar todas las almas al corazón de Cristo, porque Cristo las lleva al Padre y eso es lo que todos necesitamos. Eso de evangelizar, de ayudar a personas para hacerlas dependientes de nosotros, eso es muy horrible. Y que Dios nos libre de eso, a mí que me libre de eso, porque para ser libres nos liberó Dios. Nosotros no podemos caer en ese contagio, enfermedad que se vive hoy en muchos sectores de la iglesia. La justificación solo la da el Señor y somos justificados por la fe en Cristo, no por la fe en personas, no por la fe en instituciones. El credo en ninguna parte, ¿sí? Y uno dice que uno debe creer en instituciones diferentes a la iglesia, ¿sí? Es la única instituida por el Señor. De resto, todo lo que existe dentro de la iglesia está en función de la iglesia y la iglesia en función del Señor. Entonces, pongámosle mucho cuidado a nuestra alma. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,